los chicos tienen, bueno, algunas preguntas acerca de los domos puntualmente, pero ahora vendría Uma con una de las preguntas en relación a que es un proyecto público y privado. Ahí está. Teniendo en cuenta que el proyecto es público y privado, ¿qué organizaciones y empresas están vinculadas y por qué decidieron asociarse a la NASA? Esta pregunta tengo que retroceder un poco porque yo, aparte de directora de Solar, soy también directora de innovación en una empresa que se llama FANIOT. FANIOT es un consorcio público-privado también entre el gobierno de Misiones y una empresa privada que se dedica a todo lo que es el desarrollo de tecnología para el agro. El gobierno y esta empresa privada se fusionan para poder hacer desarrollos tecnológicos en la provincia de Misiones. Desarrollos tecnológicos orientados a todo lo que es IoT, que es el Internet de las Cosas. Dentro de esa amplia gama de tecnología IoT, FANIOT también desarrolla tecnología satelital de estos nanosat que les comentaba que va a hacer Solar 54. Entonces, con esa base conceptual que fue exitosa en la provincia de Misiones, La Rioja se propone hacer algo similar, justamente con los mismos privados, pero con el gobierno de La Rioja, para poder justamente también desarrollar, en vez de tecnología IoT en este caso, poder desarrollar todo lo que es tecnología aeroespacial en la Argentina, en La Rioja. Y Solar 54 es uno de los proyectos dentro de una amplia gama que pretende, justamente como les decía, obviamente volver a poner a La Rioja como punto de referencia en el acceso al espacio argentino. Y lo de la NASA, bueno, no sé, la CONAE, que es la agencia espacial nuestra en Argentina, sí conoce el proyecto, sí lo avala y tenemos una asociación. Con la NASA no, obviamente la NASA sí conoce el proyecto, pero no están asociados de ninguna forma con Solar, más allá de cualquier vinculación que puede tener cualquier agencia espacial internacional, que es de enviar a sus profesionales a Solar cuando esté construido para hacer las misiones análogas, pero no tienen ningún tipo de participación más que eso. La CONAE sí está involucrada. Ellos saben que, bueno, los robots construyen las distintas piezas de los domos y viene en relación a eso la pregunta. Ok. Además de construir domos, ¿los robots pueden utilizar otras funciones? ¿Han pensado cómo utilizarlos en otras funciones? Es decir, si además de construir las piezas de los domos, los robots realizan otras funciones y si tienen pensados utilizarlos para otros fines. Ok. Una de las grandes incógnitas, como les contaba al principio, de lo que es la colonización de Marte es cómo se van a construir y en qué momento todo lo que son las infraestructuras para soportar la vida humana. La teoría que más apoyo tiene hasta el momento es que se envíen primero robots a Marte que construyan estos domos. El domo tampoco es una decisión caprichosa, hay un montón de estudios detrás de la construir en Marte por temas de gravedad, incidencia de los rayos solares y demás. Bueno, y la idea, como les comentaba, es poder enviar robots a Marte antes de que lleguen los humanos y que estos robots, independientemente de la acción humana, puedan construir los domos. En ese sentido, hay unos estudios hechos, sí, por parte de la Universidad de North Dakota, que trabaja el ingeniero Pablo de León, que es un ingeniero aeroespacial argentino, que trabaja con la NASA. Ellos hicieron una serie de estudios que indicarían que el suelo de Marte se puede utilizar junto con aceites vegetales y alta presión para hacer formas de ladrillos, por así decirlo comúnmente, que luego se ensamblarían entre sí y podrían armar estos domos. Obviamente la función, mandar un rover /robot a Marte no es una tarea sencilla, ya de por sí es monumental la colonización de Marte, pero los rovers que se mandan a otros planetas suelen cumplir con una o pocas funciones o misiones, porque un robot multipropósito, por así decirlo, ya es agregarle una capa más de dificultad a una tarea que ya de por sí es monumental. Entonces sí, el concepto es ese, poder mandar a estos robots, que son dos, uno que haría las piezas o ladrillos y otro que los ensamblaría para que construyan todo antes que lleguen los humanos y luego ya, bueno,
llegarían los primeros colonizadores, por así decirle, para hacer funcionar toda la estructura. Ahora nos adentraríamos un poco en las funciones internas de los domos y qué es lo que sucede ahí adentro. Y Nicolás Vargas tiene una pregunta acerca de eso. Mientras llegan... Bueno, hola, soy Nicolás Vargas y bueno, uno de los domos está destinado a la construcción de nanosatélites. Quería hacerte dos preguntas. ¿Qué funciones cumplen estos últimos y si está disponible en nuestro país la tecnología necesaria para su construcción y lanzamiento? Bien, surgieron en nosotros, es decir, una posibilidad de que estudiantes de carreras afines a la tecnología aeroespacial puedan hacer un proyecto satelital sin tener que obviamente recurrir a la cantidad de recursos que significa un satélite monolítico como el que tenemos nosotros en Argentina, por ejemplo el SAOCOM y todos esos son satélites muy grandes, muy costosos, que van a más de miles de kilómetros de la Tierra. Entonces, para que esos estudiantes puedan adquirir habilidades satelitales sin tener que ir a la NASA, por ejemplo, se crearon este proyecto que se llama CubeSat. El CubeSat básicamente hace referencia a un factor de forma que, como les decía, es un cubo, no tengo ahora la maqueta, de 10 por 10 por 10. Y ese satélite es chiquitito y es también de un solo propósito. Lo que tiene de bueno es que vuela en la órbita más baja, que es la órbita LEO, y puede tomar fotos de la superficie terrestre o puede también ser para comunicación IoT. Por ejemplo, lo que vamos a hacer en Solar 54, que es un laboratorio de electrónica para la investigación y desarrollo de todo lo que es tecnología nanosatelital, van a ser principalmente para comunicación IoT. Por eso el domo del centro que les comentaba va a ser estación terrena. O sea, ese domo va a ser el que recibe y envía los datos de los satélites. Hoy por hoy, muchos países están desarrollando tecnología nanosatelital. Nosotros tenemos que se envió este año, si no me equivoco, el San Martín, que es un pico satélite, es decir, que el factor de forma es de 5 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros, que lo envió el responsable del proyecto es Cordero y se hizo con estudiantes de Mar del Plata y se lanzó a principios de este año. Ese es uno de los proyectos nanosatelitales que tiene Argentina. Respecto a la tecnología de lanzamiento de los nanosat, no hay en Argentina lanzadores por el momento. La CONAE, que es nuestra agencia espacial, está haciendo el Tronador, que es un lanzador bastante grande, pero que es para satélites kilómetros de la Tierra, son muy grandes. El Tronador es también en sí un lanzador enorme. Y el nanosat, la verdad que no requiere de algo así. Se puede obviamente mandar con el Falcon, por ejemplo, que hace Elon Musk. También hay una empresa en la India y otra en Nueva Zelanda que hacen lanzamiento de nanosat. Nosotros en Argentina todavía no tenemos un lanzador más pequeño que el Tronador, por ejemplo, para solamente lanzar nanosatélites. Bueno, hola, soy Maitena y acá tengo anotada una pregunta que hicimos de todos, que dice que sabiendo que tienen pensado poner un laboratorio científico dentro de un domo, ¿con qué objetivo está pensado esto? Como les mencionaba en la presentación, 3 laboratorios, 3 domos laboratorios y 3 domos hábitat. De los domos laboratorios, uno es el domo hidropónico, que le decimos así vulgarmente, que es para todo lo que es investigación vegetal espacial, es decir, intenta resolver la incógnita de qué van a comer los colonizadores que lleguen a Marte. Obviamente la respuesta está orientada hacia el lado vegetal, porque se puede, a través del sistema hidropónico, que es un sistema que no requiere del uso del suelo, sino que a la planta se le dan los nutrientes a través del agua, o sea, con un líquido. Con esa tecnología se podría replicar algo similar en Marte, en la Luna o en cualquier cuerpo celestial que la humanidad quiere utilizar como casa. Después, obviamente, bueno, se habla también de todo lo que son suplementos, porque no van a poder adquirir proteínas y demás. Bueno, la dieta sería drásticamente diferente a la que tienen en la Tierra. Pero bueno, como les decía, todo lo que es investigación vegetal espacial
está orientado a responder cómo alimentar a la gente que va a vivir fuera de la Tierra. Ese es uno de los domos. El otro es el laboratorio electrónico, que va a estar orientado, en este caso, a lo que son nanosatélites, pero, bueno, obviamente la idea también de Solar 54 es poder ampliar los domos, por eso es tan largo el proceso previo a la construcción, porque una vez terminado ese proceso, después la idea es poder replicar los domos a la mayor velocidad posible. Entonces, la idea es poder seguir agregando laboratorios de electrónica que cumplan con diferentes objetivos para responder las diferentes incógnitas de la exploración espacial. Pero bueno, ese sería el segundo domo, todo lo que es laboratorio de electrónica. Y por último, el tercero, que ya estamos hablando de, como les decía, la misión de control, control de misión y estación terrena, que va a cumplir más un objetivo de control o de monitoreo sobre las misiones que hagan en los otros domos. Pero esos son todos los laboratorios que tiene por el momento Solar, más orientados a lo que son las incógnitas de la exploración espacial. Después tenemos el domo, por ejemplo, de recreación y donde se van a hacer los ensayos médicos, que también se podrían considerar laboratorios, en el sentido de que se pueden llevar adelante allí investigaciones más relacionadas a las ciencias blandas, por ejemplo, la psicología, qué pasa con las personas que están encerradas allí durante 6, 8 meses haciendo investigaciones, solamente comiendo vegetales, qué les pasa en el organismo. O sea, también se puede considerar todo el entorno como un gran laboratorio, ¿no?, para atender a los diferentes aspectos de lo que son las misiones análogas. Todas estas bases de simulación como Solar y las que ya están construidas, esto sería la número 11 del mundo, todas estas bases lo que pretenden es justamente poder responder a estas incógnitas antes de la misión. Obviamente que es impredecible lo que suceda con la psicología de los primeros colonizadores en Marte, más allá de que la simulación en la Tierra sea lo más fidedigna posible, o se pretenda que sea lo más fidedigna posible. Uno de los aspectos, sí, a considerar que se están tomando en cuenta en este momento es justamente el aspecto de la salud mental de las personas que van a estar llevando adelante estas misiones. Sucede también con la gente que está ahora en la Estación Espacial Internacional. Son personas que están ahí durante meses, viendo a la Tierra desde el espacio, flotando, por así decirlo, en gravedad cero, y obviamente son profesionales que están preparados para poder hacer este tipo de misiones, se dedican a eso y tienen el acompañamiento necesario durante la misión y antes de la misión y posterior a la misión, para poder ayudarlos, vamos a decir, con todo el aspecto psicológico de lo que implica su trabajo. No pretende para nada subyugar a la gente que va a vivir ahí, a nada, no someterlos ni a ningún tipo de dolor físico, ni a ningún tipo de desafío psicológico, sino que se presta como un entorno para lo que es investigación y desarrollo de diferentes estudios que ellos necesiten o quieran hacer. Obviamente que en el caso de un imprevisto, sea de salud mental o de salud física, las personas se pueden retirar, obviamente van a recibir asistencia, no se los va a dejar, vamos a decir, abandonados a su suerte ahí como si estuvieran en verdad en Marte. El tema del tiempo, ¿cuándo se prevé o cuál es la proyección en tiempo de que realmente se va a poder colonizar Marte? Digo, ¿hasta cuándo el tiempo de simulación y cuándo los primeros ensayos de instalar a personas como somos nosotros en estos domos de allá? Bueno, todo lo que son las misiones espaciales que se plantean las grandes agencias como la NASA o la agencia rusa, siempre tienen un montón de aristas, ¿no?, que lo hacen posible. Uno es la arista científica, que es la real. La NASA se plantea, que es la real en el aspecto probable de poder hacerlo físicamente. La NASA se plantea la misión de Marte para el 2030, que no es una fecha caprichosa, sino que si vemos el movimiento rotatorio que tiene la Tierra y Marte alrededor del Sol, se puede notar que cada 2 años la distancia entre los dos planetas
es la menor posible que se mide en toda la órbita. O sea, cada 2 años Marte y la Tierra están lo más cerca que pueden estar. Entonces, el 2030 es uno de esos años y la idea es poder aprovechar esa ventaja natural que da el cosmos para poder enviar allí a los colonizadores. Eso desde el punto de vista científico. Después hay un montón de otras variables que son poder llegar con el desarrollo tecnológico, poder llegar con la preparación de estos astronautas / colonizadores, poder contar con los recursos económicos, o sea, hay un montón de variables que influyen en esto. Nosotros, desde Solar 54, nuestra intención es poder proveer a todo el sistema científico-tecnológico aeroespacial mundial de un entorno donde se pueda justamente investigar diferentes aspectos de la misión. Pero la misión en sí, vamos a decir, la liderada por la NASA, tiene esas fechas que obviamente va a estar influida por un montón de aspectos geopolíticos, económicos, de preparación científica, tecnológica. ¿Cuáles parece que serían de las más importantes para hacer? Una era relacionada a la convivencia en los domos, retomando un poco lo que habías comentado acerca de la salud mental y demás. Tenía que ver con si había alguna jerarquía y qué tareas se realizaban, si había alguien al mando dentro de esos domos o no, con respecto a la convivencia. Después ellos habían planteado de dónde se va a extraer el agua para las plantaciones, porque ellos estuvieron trabajando a nivel institucional muy fuertemente los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, saber un poco qué sucede con los desechos de esos domos y de dónde proviene el agua para esas plantaciones. Y después, cómo serían los permisos para adjudicar estas hectáreas en La Rioja y en Marte para la instalación del proyecto. Y si surgen dificultades, digamos, si está previsto algún sistema de emergencia o demás. Esas serían resumidamente todas las preguntas que quedan en el tintero. Adentro de Solar. Por lo general, la estructura, o sea, como la metodología de trabajo de investigación de este tipo de rubro de la industria aeroespacial siempre cuenta con un líder que es el que dirige o es el responsable de su equipo de trabajo para llevar adelante la investigación. Lo mismo sucedería en Solar 54. Si el paper / estudio pasa la aprobación de este tribunal y convive con otros, sí se encontrarían diferentes grupos de investigación conviviendo, cada uno con su líder y cada uno representado por su líder, como sucedería también, vamos a decir, en un ambiente, en el marco de una investigación común. Cuando uno hace una investigación para la universidad o para cualquier tipo de institución, siempre hay un líder o responsable que es el que reporta los avances, el que reporta los inconvenientes y demás a la figura que corresponda y tiene el equipo que trabaja con él o ella en eso. O sea, sería la misma dinámica. Con respecto al agua, me imagino que está orientado más al tema del domo hidropónico. La hidroponía, como les mencionaba, más allá de no hacer uso del suelo y sí hacer uso de una solución de nutrientes en el agua, siempre es un sistema recirculante, es decir, que siempre se recicla el agua de los vegetales a medida que se va consumiendo. O sea, por ejemplo, el sistema del domo hidropónico de Solar es una película de agua con nutrientes que moja las raíces de los vegetales y luego vuelve al tanque principal. Y así es un proceso cada 2 horas que moja las raíces. En este proceso la planta absorbe los nutrientes que necesita, después se desagota la bandeja, vuelve al tanque y va recirculando constantemente. O sea, no se desperdicia como en un, vamos a decir, desperdicio, no se... tiene varios usos el agua, no como en un sistema tradicional en suelo, que por ahí se riega el cultivo y ese agua se infiltra en el suelo y no se puede recuperar para un segundo riego. Por otro lado, hay un equipo de todo lo que es impacto ambiental trabajando ahora en Solar 54, definiendo cuáles van a ser las metodologías más aptas para el ahorro de agua, el ahorro de energía, y obviamente poder hacer que Solar 54 sea lo más sustentable posible. De hecho, va a contar con un biodigestor
que es un proceso de limpieza de aguas negras que aporta agua que no es para consumo humano, pero aporta agua al sistema del suelo para poder hacer cultivos tradicionales con ese tipo de agua, por ejemplo. Así que es todo un sistema circulante dentro de Solar para evitar justamente la contaminación también del parque, que no deja de ser una reserva. La tercera era sobre los permisos de instalación. Bueno, como les decía, Los Colorados es un parque provincial, así que es jurisdicción de la provincia de La Rioja, lo que suceda dentro del parque, todo lo que es la Secretaría de... Por un lado, el proyecto está liderado por el Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y la Secretaría de Ambiente de La Rioja, que es la que define qué tipo de proyectos se pueden hacer en la provincia desde el punto de vista ambiental. Todos están al tanto de lo que es Solar, todos están al tanto de que hay un grupo de impacto ambiental trabajando con Solar, y todos obviamente quieren y están entusiasmados por tener un proyecto de ese calibre en la provincia de La Rioja, así que obviamente los permisos de construcción se solicitan tradicionalmente como cualquier tipo de construcción, y sobre los permisos tradicionales de construcción se piden permisos especiales a la Secretaría de Ambiente. Entonces, en esos dos aspectos son los que estamos trabajando, el grupo de arquitectura con toda la documentación gráfica para construcción tradicional y permisos tradicionales, y el área de impacto ambiental que está trabajando con todo lo que es el estudio de impacto ambiental y el programa de gestión ambiental, que se lo van a presentar a la Secretaría de Ambiente. Entre los dos van a generar los permisos necesarios para construir allí en el parque, que convengamos que tiene 30.000 hectáreas aproximadamente, y Solar 54 ocupa 5, o sea, 0,0001%, más o menos, no dice la matemática, pero es un espacio muy chiquito. Además de que obviamente la gente de Los Colorados, porque hay un pueblo allí en Los Colorados que estaría más o menos a 7 kilómetros de donde se va a instalar Solar, lo primero que se hizo antes que nada, después de conceptualizar Solar, pero antes de pedir permisos y demás, lo primero que se hizo fue presentar el proyecto de Solar a la gente que vive ahí, en Los Colorados. Explicarles de qué se trataba, qué iba a hacer, cuáles eran los beneficios para la provincia, cuáles eran los beneficios para ellos. Y la última pregunta, que sistemas de emergencia. Sí, como les decía, en el domo de recreación va a haber un cuerpo médico, obviamente, para atender las emergencias de los miembros que estén allí. Obviamente la idea es que no sufran ningún tipo de percance, pero en el caso de emergencia va a haber un médico y el equipo necesario para atenderlos. Y obviamente, como les decía, no es una simulación estricta como lo que era la Biosfera 2, en la que se dejaba a las personas arreglárselas como si de hecho estuvieran fuera de la Tierra, sino que en el caso de un percance, todas las personas van a tener acceso, obviamente, a poder retirarse de la misión y recibir la asistencia que necesiten, sea física, psicológica o de la naturaleza que sea.